a todas esas almas y mentes curiosas que buscan conocimiento y que nos acompañan en este nuevo episodio de Sin Espejos ni Pretensiones. ¿Estamos listas para sumergirnos en un laberinto de ideas y emociones? Hoy nos aventuraremos en los misterios de la mente humana, explorando cómo nuestras experiencias y perspectivas se entrelazan y nos enriquecen mutuamente. Así que, ¿por qué no vas por tu taza de café que aquí te espero? Cicatrices invisibles en el alma. El impacto psicológico de los desastres naturales. Imagina un rostro cubierto de polvo tras el paso de un terremoto. Es fácil notar las lágrimas que brotan y las manos temblorosas que buscan un pedazo de lo que fue su hogar. Sin embargo, lo que no se ve, lo que permanece oculto, son las cicatrices invisibles que habitan en lo más profundo del alma. Y ahí es cuando nos encontramos con 1. La mirada ausente de los sobrevivientes. La mirada de un sobreviviente de un desastre es una ventana al abismo de lo perdido. En esos ojos apagados se manifiesta la desconexión con el presente, un reflejo de la mente atrapada en un instante de caos perpetuo. 2. El peso del vacío. El vacío que queda tras un desastre es un espacio lleno de contradicciones. Es una ausencia que pesa, un hueco tangible que afecta tanto el cuerpo como el espíritu. Cuando los sobrevivientes caminan entre los escombros, no solo pisan fragmentos de lo que fue su hogar, sino también de lo que fue su vida. Este vacío es como una sombra omnipresente, un recordatorio de que algo esencial se ha perdido y que aunque las manos intenten construir de nuevo, nunca será lo mismo. 3. Un alma marcada. Las cicatrices invisibles del alma son huellas indelebles de un trauma que desafía la comprensión. No se ven, pero su presencia se siente en cada rincón de la vida del sobreviviente. 4. Una vulnerabilidad compartida. En los desastres, la experiencia del dolor se multiplica y trasciende lo individual, tejiendo un manto de vulnerabilidad colectiva. Las pérdidas compartidas generan un sentido de interdependencia que puede ser tanto un bálsamo como un desafío, dependiendo de la respuesta comunitaria. La vulnerabilidad compartida también puede revelar las grietas existentes en la sociedad, amplificando desigualdades previamente ignoradas. 5. El cuerpo como testigo mudo. El cuerpo actúa como un archivo viviente del trauma, conservando recuerdos que la mente a menudo reprime. Cada síntoma físico que emerge, desde el insomnio hasta los dolores musculares, es una manifestación de experiencias no procesadas que buscan expresarse. Lo que el lenguaje no puede articular lo convierte en un testigo silencioso del dolor emocional. 6. La sombra del peligro pasado. Aunque el desastre físico pueda haberse extinguido, el impacto psicológico persiste como una sombra que oscurece la vida cotidiana. Los sobrevivientes permanecen atrapados en un estado de hipervigilancia, donde cualquier estímulo inesperado puede reactivar la memoria del peligro. Entre el pasado y el futuro. El trauma tiene una capacidad devastadora de fragmentar el tiempo, atrapando a los sobrevivientes en un presente suspendido entre lo que ocurrió y lo que nunca llegará. Las imágenes del desastre no solo se convierten en recuerdos imborrables, sino también en barreras psicológicas que dificultan la visualización de un futuro diferente. Eso explica que el trauma interfiere con la percepción lineal del tiempo, haciendo que el pasado no se sienta como algo distante. 8. Las raíces invisibles de la resiliencia. La resiliencia no surge de la nada. Es el resultado de un proceso de cultivo que requiere un entorno fértil para desarrollarse, como un árbol que se recupera después de una tormenta. Los sobrevivientes necesitan raíces sólidas para sostenerse. Estas raíces invisibles se fortalecen a través de la empatía, el apoyo comunitario y la validación de sus experiencias. En cada gesto de compasión y en cada espacio seguro que se crea, los sobrevivientes encuentran los nutrientes emocionales necesarios para sanar y reconstruirse. La resiliencia no es una cualidad estática ni universal, varía según las circunstancias y las redes de apoyo disponibles. 9. La conexión rota con la naturaleza. Los desastres naturales son un recordatorio brutal de nuestra interdependencia con el entorno. La fuerza destructiva de la naturaleza revela tanto su poder como nuestra vulnerabilidad, cuestionando la ilusión de dominio que a menudo guía nuestra relación con el mundo natural. Cuando un terremoto, una inundación o un huracán destruye hogares y vidas, también fracturan el sentido de seguridad y pertenencia que los humanos asocian con su entorno. Esta desconexión agrava el trauma, intensificando la sensación de desamparo. Los desastres también pueden ser una oportunidad para reflexionar sobre nuestra relación con la naturaleza. Nos obligan a reconocer que, al igual que ella, somos frágiles y resilientes a la vez. 10. Las historias no contadas. Cada sobreviviente lleva consigo una historia única que a menudo queda en la sombra, opacada por el enfoque en las cifras y las imágenes de destrucción. Estas historias no contadas son fragmentos esenciales de la experiencia humana, testimonios de resistencia, pérdida y transformación.
Es una forma de devolver la humanidad a quienes han sido reducidos a cifras o imágenes pasajeras. Cada relato contiene una lección sobre la capacidad del ser humano para enfrentar lo inimaginable y compartirlas. Los sobrevivientes no solo encuentran consuelo, sino también la posibilidad de redefinir su identidad. Los desastres naturales no solo dejan daños físicos, sino también heridas emocionales profundas y duraderas. Estas cicatrices invisibles en el alma de los sobrevivientes pueden tener un impacto psicológico devastador que se prolonga mucho después de que los escombros hayan sido retirados, de que esas cámaras de televisión se hayan apagado y las infraestructuras se hayan reconstruido. En este episodio del podcast intentaremos explorar un tema que suele quedar en la sombra de las estadísticas y esos titulares desgastados para capturar audiencia. El sufrimiento emocional y mental de las personas que sobreviven a catástrofes naturales, más allá de las imágenes de ciudades inundadas o montañas de escombros, lo que persiste es un impacto que no siempre nos percatamos, pero que transforma profundamente a quienes lo experimentan. La pregunta aquí es, ¿cómo afecta un desastre natural a la mente humana? ¿Y qué sucede cuando los recursos destinados a la salud mental son insuficientes para sanar estas heridas? Y lo más importante, ¿qué podemos hacer para construir una respuesta más integral, donde lo invisible sea tan prioritario como lo tangible? En otros casos se señala que los eventos traumáticos no solo destruyen nuestra percepción de seguridad en el presente, sino que alteran profundamente nuestra relación con el pasado y el futuro. El trauma fragmenta la identidad y rompe los lazos que las personas tienen con su comunidad, dejando una sensación de desconexión que es difícil de superar. Estas cicatrices emocionales no siempre son visibles, pero impactan la forma en que los sobrevivientes interpretan y navegan el mundo. Aquí se enfatiza que la recuperación del trauma no es un proceso automático ni rápido, requiere tiempo, apoyo y sobre todo un entorno que valide las emociones de los afectados. Después de un desastre, las comunidades deben trabajar juntas para reconstruir su sentido de cohesión y pertenencia. El trauma, aunque personal, se extiende a toda la comunidad, creando un dolor compartido que solo puede ser procesado a través del apoyo mutuo y la solidaridad. Es por todo lo anterior que afirma que este proceso de restauración colectiva es fundamental para la recuperación, ya que el apoyo social no solo facilita la curación individual, sino que también fortalece la red de apoyo dentro de la comunidad. Intentemos hacer este recorrido reflexivo y urgente, donde nos interrogaremos sobre nuestra propia capacidad de empatía, despojándola de ese uso corriente y superficial que tantas veces le asignamos como sociedad. Solo cuando trascendemos las narrativas simplistas y exploramos las historias no contadas, esas que revelan resiliencia, luchas internas y supervivencia, podemos comenzar a construir un enfoque más consciente, aunque aún inexistente frente a las tragedias colectivas que enfrentamos. Entonces, ¿alguna vez has sentido la fuerza inclemente y avasalladora del viento en su rostro, el calor abrasador de un incendio o el temblor incontrolable que le recorre bajo sus pies? La naturaleza tiene una forma única de recordarnos nuestra fragilidad, pero como podemos observar, también nos enseña sobre la fortaleza que yace en las raíces más profundas de nuestra alma, porque esta conversación no solo trata sobre tragedias, es una invitación a entendernos a nosotras y desde luego a los demás. Al igual que un árbol herido puede regenerarse si recibe los cuidados necesarios, las comunidades y los individuos pueden florecer con apoyo, paciencia y comprensión. De eso es que se trata la resiliencia, una que no es automática ni innata, pero sí es el fruto de la intervención temprana, del acompañamiento emocional y del reconocimiento de que para sanar lleva tiempo, esfuerzo y dedicación como todo en la vida. Y cada quien tiene su proceso, uno que se debe respetar, porque no podemos señalar ni juzgar el umbral del dolor ajeno. Es con todo lo expuesto hasta aquí que es fundamental adicionalmente hablar del papel que todas, todos y todes jugamos en este proceso. Desde las políticas públicas que ignoran la salud mental hasta las comunidades que sin saberlo perpetúan el estigma, donde cada pieza de este engranaje social puede contribuir a reforzar o terminar de fragmentar a quienes cargan con estas cicatrices de una tormenta no literal, sino residual. Y lo que se busca no es generar audiencia a través del dolor ajeno, sino tender ese puente entre la compasión individual y las acciones colectivas, que es lo que requerimos comprender desde todo punto de vista. Al final, el impacto psicológico de los desastres naturales es una verdad a gritos bastante incómoda, y es que vivimos en un mundo interconectado, donde los cambios climáticos no son populismos para llamar la atención de necios, y los yoyos, una palabra que acostumbro usar porque la veo constantemente, donde con sus discursos poco se hace, pero mucho se enaltece. Aún sin preguntarle requieren sacar a la luz, yo hice esto, yo logré aquello, y cada logro es válido, pero aún en una conversación incipiente, académico-política, salen a la luz estos personajes con poca empatía y mucha inseguridad, para que el foco de atención sea hacia ellos, y no se enfocan en lo necesario,
y en este caso es en las realidades visibles, esas donde las decisiones económicas y las respuestas sociales están inextricablemente ligadas, esas donde cada tormenta, cada terremoto, cada situación que afecta es un recordatorio de nuestra responsabilidad, una que va más allá de las emergencias visibles, esa donde debemos cuidar también de las verdaderas raíces, unas invisibles que sostienen nuestra humanidad. Así que esta es una invitación a abrir o observar mejor con nuestros ojos, utilizar un poco el corazón y desde luego nuestra mente, porque no estoy aquí solo para entender el problema, sino para poder, entre esos posibles, sembrar en cada oyente la semilla de la acción, una pizca de empatía y algo más de esperanza. De acuerdo con la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna, la IFRC, tienen por definición de desastres perturbaciones graves del funcionamiento de una comunidad que exceden su capacidad para hacer frente con sus propios recursos. Los desastres pueden ser causados por peligros naturales generados por el hombre y tecnológicos, como por diversos factores que influyen en la exposición y vulnerabilidad de una comunidad. Y las catástrofes pueden ser causadas por muchos tipos de peligros y pueden tener efectos devastadores en las personas y las comunidades. Es probable que la frecuencia, complejidad y gravedad de sus efectos aumenten en el futuro debido a factores como el cambio climático, que aún seguimos pensando que es una ilusión, los desplazamientos, los conflictos, la urbanización rápida y no planificada, los riesgos tecnológicos y las emergencias de salud pública. Pero las catástrofes pueden y deben prevenirse. Podemos evitar que los peligros se conviertan en desastres ayudando a las comunidades a prepararse, a reducir sus riesgos y ser más resilientes, al igual que para cuestionar nuestra responsabilidad como habitantes de este planeta en constante evolución. Aunque esta reflexión parte de un artículo que escribí que busca analizar los impactos psicológicos de los desastres naturales, es imposible ignorar la sombra creciente del cambio climático. Pero formulémonos estas preguntas. ¿Qué significa realmente un desastre? ¿Cuándo una perturbación deja de ser manejable para convertirse en una catástrofe que lo arrasa todo? El interrogante aquí es, ¿dónde trazamos la línea entre lo inevitable y lo prevenible? Estos cuestionamientos no son solo teóricos, son urgentes y requieren ser abordados desde la gestión. A menudo nos enfocamos en reconstruir lo visible, los techos caídos, los puentes colapsados, los caminos rotos, y dónde quedan esos corazones rotos por las pérdidas que no son materiales. Sin embargo, ¿qué pasa con las raíces invisibles, las que sostienen la estabilidad emocional de las personas y las comunidades? ¿Estamos realmente preparadas para enfrentar las tormentas emocionales que llegan con cada desastre natural? El cambio climático, a su vez, es como un reloj de arena que constantemente se acelera, uno que nos fuerza a enfrentarnos a una verdad dificultosa, que nuestra relación con el planeta ya no es sostenible. Cada huracán más fuerte, cada ola de calor más prolongada, no solo destruye físicamente, sino que impacta profundamente en la estabilidad emocional de las personas, desarraigándolas de sus hogares y su sentido de seguridad. Lo que antes eran fenómenos extremos ahora ocurre con mayor frecuencia, erosionando nuestra capacidad de asombro y urgencia. Esta normalización del desastre crea una peligrosa apatía y una constante indiferencia entre las respuestas globales y locales, dificultando la implementación de políticas efectivas para prevenir catástrofes futuras. Por eso reconocer el cambio climático como un factor transversal en los desastres naturales no solo nos invita a actuar, sino que nos desafía a repensar nuestra relación con el medio ambiente. Esta perspectiva nos permite ver los desastres no solo como tragedias inevitables, sino como una oportunidad para transformar nuestras sociedades hacia un modelo más equitativo y sostenible. Y entonces, ¿por qué nuestra relación con el planeta ya no es sostenible? Y no desde el punto de vista conspirativo o desinformado, sino de preocupación, porque cada árbol que cae, cada glaciar que se derrite, están marcando heridas abiertas que nos exclaman la urgencia de cambiar. Otro cuestionamiento es, ¿podemos realmente seguir ignorando estas señales o hemos llegado al punto donde nuestras acciones serán recordadas como intentos de salvar lo irrecuperable? Percibamos que cada desastre es como una página en blanco que nunca pedimos escribir, y una catástrofe es un capítulo que parece robarnos el control de nuestra narrativa. ¿Cómo recuperamos nuestra voz? ¿Cómo le damos continuidad a nuestra historia en medio de este caos? ¿Qué papel juega el cambio climático en el relato colectivo de la humanidad? Y sin embargo también es ese maestro de vida severo, que con cada desastre nos enseña una lección importante que no podemos ignorar, porque en la raíz de cada desastre y catástrofe yace una oportunidad, la de sanar no solo al planeta, sino también a nosotros o nosotras. Estos impactos no discriminan entre clases sociales, pero sí golpean con más fuerza a los más vulnerables,
niños, mujeres, adultos mayores y personas con discapacidades, quienes a menudo carecen de los recursos necesarios para sanar. Es a donde cada impacto de un desastre no es el mismo para una persona que vive en un hogar seguro que para alguien que habita una zona de riesgo. Tampoco lo es para una comunidad con recursos frente a otra que ha sido olvidada por las instituciones. La inequidad aquí amplifica el daño psicológico y físico, creando un abismo que parece irreparable, como si el planeta nos estuviera pidiendo que lo escuchemos. Cuando un desastre nos golpea, las imágenes de destrucción física suelen ocupar todos los titulares, mientras que el impacto emocional queda relegado al margen, ni tan siquiera a un renglón. Pero el cambio climático es quien insiste en recordarnos que no podemos separar lo físico de lo emocional. Unos donde cada huracán, cada incendio forestal, es un llamado a atender no solo los escombros que podemos ver, sino esas heridas invisibles que quedan atrapadas en las personas y las comunidades. Si no aprendemos a entender el cambio climático como un factor que agrava cada uno de estos tipos de desastres que enfrentamos, perpetuaremos un ciclo de daño. Cada ola de calor extrema, cada inundación, no es solo un evento aislado, sino parte de un patrón más amplio que afecta tanto a la infraestructura de nuestras ciudades o campos como a la resiliencia de nuestras almas. Ignorar esta conexión es negar nuestra capacidad de actuar. Pero la esperanza no está perdida. Reconocer que el cambio climático es un eje transversal en los desastres naturales nos permite cambiar la narrativa. Ya no podemos darnos el lujo de considerar estas tragedias como inevitables. Debemos verlas como oportunidades para repensar nuestra relación con el planeta. Al hacerlo, no solo mitigamos los efectos físicos, sino también las cicatrices emocionales que persisten. Al comprender la conexión entre el cambio climático y los desastres naturales, según la Organización Mundial de la Salud, tenemos la posibilidad de actuar de manera integral. Los tipos de desastres, desde terremotos hasta epidemias, son catalizados y agravados por un planeta en desequilibrio. Nuestra responsabilidad no es solo reconstruir lo destruido, sino prevenir que estos eventos sigan multiplicándose. Y en esa prevención encontramos la oportunidad de sanar no solo el mundo que compartimos, sino también nuestra humanidad colectiva. Los desastres naturales son mucho más que eventos catastróficos. Son la voz de este planeta que grita por equilibrio, sacudiendo la vida de quienes habitan su superficie. Cada tipo de desastre tiene su propia huella, un impacto único que deja tantas cicatrices visibles e invisibles, en la tierra como en el alma humana. Tenemos los terremotos, que es la representación de las placas terrestres. Los terremotos simbolizan la vulnerabilidad de la estabilidad que damos por sentada. Nos encontramos con las inundaciones, que es la ira silenciosa del agua. Arrasa hogares, historias y sueños, dejando atrás un vacío tangible, pero también deja uno invisible. El miedo persistente a que lo incontrolable regrese acompañado de pérdidas irreparables. Están ahora más frecuentes las sequías, que es la ausencia que grita. La sequía actúa con un silencio devastador. La falta de agua seca no solo la tierra, sino también las esperanzas, para quienes dependen de ella para vivir. Por inconsciencia o no, nos cruzamos con los incendios forestales, que es el rugido del fuego. En minutos el fuego transforma paisajes enteros en cenizas, pero para quienes lo enfrentan, no solo son árboles y ecosistemas los que desaparecen, sino el hogar, los recuerdos y el sentimiento de pertenencia a un lugar. También están los tsunamis, que son la furia del océano. Un tsunami llega sin piedad, como una pared de agua que arrasa todo a su paso. Nos encontramos con los ciclones y huracanes que se han vuelto cada vez más frecuentes, que son los gigantes del viento. Cuando el viento se organiza en tormentas perfectas, dejan tras de sí no solo ruinas físicas, sino una sensación de impotencia. El aire que respiramos puede convertirse en un arma letal. Están los deslizamientos de tierra, que es la montaña que se mueve. Un deslizamiento de tierra es la representación de cómo lo sólido puede ser frágil. Nos cruzamos con epidemias y pandemias que definitivamente son como ese enemigo invisible, porque los desastres no siempre son físicos. Las epidemias y pandemias nos recuerdan que lo más pequeño, como un virus, puede paralizar el mundo, y sí que lo hizo, afectando no solo nuestros cuerpos, sino nuestras conexiones, nuestra sociedad y la forma en que nos relacionamos con los demás, dejando secuelas a su paso no solo de la enfermedad, sino a nivel del alma. Están las avalanchas, que son como la fuerza blanca, que arrasan todo, representan la dualidad de la naturaleza, su belleza y su capacidad destructiva, que no hace distinciones entre quienes les toca, y las olas de calor y frío, que son los extremos que rompen. Tanto el calor abrasador como el frío poco compasivo afectan no solo el cuerpo sino también la mente, dejando a las comunidades luchando contra lo incontrolable. Cada uno de esos desastres nos desafía de una manera única, robando no solo nuestra capacidad de adaptación, sino también nuestra empatía y nuestra voluntad de protegernos unas a otras y a nuestro entorno. ¿Podremos algún día aprender de esas lecciones que la naturaleza nos da y convertir el sufrimiento en un motor de cambio? ¿Y quiénes son los más vulnerables?
ese rostro frágil de la tormenta. Cuando los desastres naturales golpean, su impacto no es uniforme. Aunque la devastación parece ciega, son los grupos más vulnerables quienes enfrentan las heridas más profundas. Ellos son las raíces más expuestas en un ecosistema humano que a menudo olvida su fragilidad. En sus experiencias encontramos el reflejo de una sociedad que incluso en crisis perpetúa desigualdades. Quizás son, uno, las mujeres. Para muchas, el desastre comienza mucho antes del evento natural. La desigualdad estructural que enfrentan las coloca en una desventaja al acceder a recursos, información o apoyo. En la catástrofe estas brechas se amplían, asumen el rol de cuidadoras, equilibrando las necesidades de los demás mientras sus propias necesidades son ignoradas o dejadas de lado. En los refugios temporales enfrentan no solo inseguridades económicas, sino también un incremento en la violencia de género, como si el caos externo les despojara también de su dignidad interna. Está la infancia. La infancia debería ser un refugio, pero en un desastre la infancia pierde algo más que sus hogares, pierde su sensación de seguridad. Muchos de ellos, demasiado jóvenes para entender lo que ocurre, cargan con el peso del miedo y el trauma. En sus ojos se reflejan las preguntas que los adultos no pueden responder, aún más de pobreza, abandono, rechazo y desamparo que se prolongan en el tiempo. Están las personas con discapacidad. Para quienes viven con discapacidades, los desastres son una prueba de las barreras físicas y sociales que enfrentan diariamente. Cuando los refugios no son accesibles, cuando los sistemas de emergencia no consideran sus necesidades, su vulnerabilidad se multiplica. Lo que para otros es un obstáculo temporal, para ellos puede ser una trampa mortal. Están los adultos mayores. La vejez debería ser un tiempo de descanso, si ellos quieren, pero para los adultos mayores, un desastre transforma sus cuerpos cansados en herramientas de supervivencia. Muchos pierden no solo su hogar, sino también sus redes de apoyo, quedando aislados en un mundo que se mueve demasiado rápido para esperarlos y aún peor, los juzgan y los relegan desechándolos. Están las comunidades indígenas. Para los pueblos indígenas los desastres son una doble pérdida. No solo enfrentan la devastación física, sino también la destrucción de su conexión espiritual con la tierra. En su dolor vemos un reflejo de nuestra desconexión con el entorno y una oportunidad desperdiciada de aprender formas más sostenibles de coexistir con la naturaleza. Están las personas desplazadas y migrantes. Tanto unos como los otros ya han perdido mucho antes de que llegue un desastre. Sus vidas quedan suspendidas entre la invisibilidad y la desesperanza, sin papeles o documentos que los ampare, sin derechos ni posibilidades, y a menudo son excluidos de los planes de recuperación. Lo importante aquí es entender a la pobreza como un común denominador, principalmente porque en cada uno de estos grupos la pobreza es una constante que amplifica su sufrimiento. Vivir en zonas de riesgo sin acceso a servicios básicos o recursos de emergencia no es una elección, sino una imposición que la vida les ha dejado. El desastre no es solo natural, sino también social, resultado de un sistema que prioriza el beneficio sobre el bienestar. Además de que lo que comparten estos grupos vulnerables es el peso emocional que queda tras el desastre. No solo enfrentan la pérdida de lo material, sino también un duelo colectivo que se manifiesta como ansiedad, depresión y un profundo sentimiento de impotencia. Para ellos, la reconstrucción no es solo un proceso físico, sino una lucha constante por recuperar un sentido de dignidad. Todo esto que nos enseña que los grupos vulnerables son el espejo en el que debemos mirarnos como sociedad. Su sufrimiento nos recuerda que los desastres no son solo eventos climáticos, sino pruebas de nuestra humanidad colectiva. Al atender sus necesidades, no solo reparamos lo que está roto, sino que reconstruimos un sistema más justo y resiliente. Ellos no son solo víctimas, son también maestros que nos enseñan que la verdadera fortaleza reside en la solidaridad y el cuidado mutuo, algo que constantemente olvidamos. Como influencia psicológica de los desastres naturales está la verdadera tormenta interior, porque cuando un desastre natural arrasa con hogares y comunidades, su impacto no se detiene en lo visible. La mente humana, al igual que una estructura física, puede quebrarse bajo el peso de la incertidumbre, el miedo y la pérdida. Este impacto psicológico, aunque a menudo subestimado, deja cicatrices profundas que pueden persistir durante años o incluso generaciones. Con la respuesta inmediata o a corto plazo, nos encontramos con confusión y shock. En los primeros momentos tras un desastre, el ser humano se enfrenta al caos emocional, un estado de shock que entumece los sentidos, una confusión que nubla la mente. Todo parece irreal, como si el tiempo y el espacio hubieran perdido su significado. Esta fase es una respuesta natural del cerebro, una que intenta procesar una realidad demasiado abrumadora. Sin embargo, si no se aborda, puede dejar raíces de trauma que se arraiguen en el tiempo. Luego surge la ansiedad y el miedo persistente. Con el paso de los días, el miedo se transforma en un compañero constante, en una alarma que no se apaga, que recuerda una y otra vez lo que ocurrió y lo que podría volver a suceder. Cada nube oscura, cada vibración del suelo, puede desencadenar una avalancha de ansiedad. Para los sobrevivientes, el mundo ya no es un lugar seguro, y esta sensación de vulnerabilidad puede paralizar su capacidad de avanzar.
En contextos de desastres naturales, el duelo colectivo permite a las comunidades compartir su dolor y transformarlo en un acto de resistencia y fortaleza. Este duelo, más que una experiencia individual, crea un espacio donde las historias y las emociones se entrelazan, ayudando a los sobrevivientes a encontrar sentido en medio del caos. También se enfatiza que ignorar el duelo colectivo aumenta la fragmentación social. Luego está el duelo, que es más que una pérdida material. No se trata solo de la pérdida de seres queridos, sino también del hogar, de la estabilidad, del sentido de identidad y pertenencia. Es un duelo complejo lleno de preguntas sin respuesta, que parecen muy comunes, pero que en ese momento son supremamente significativas, como ¿por qué a mí? ¿Y por qué ahora? Y es porque este dolor profundo puede derivar en una tristeza prolongada, que si no se aborda se convierte en depresión. No debemos olvidarnos del peso de la reconstrucción, principalmente porque reconstruir después de un desastre no es solo cuestión de un conjunto de ladrillos y bolsas de cemento, para estar frente a una galería, en las redes o en los titulares o por votos. La reconstrucción emocional puede ser igual de agotadora, especialmente cuando los recursos, tanto externos como internos, son limitados. Sin apoyo psicológico, este proceso puede convertirse en un ciclo interminable de frustración y desesperanza. Y no podemos dejar de lado los traumas colectivos y los estigmas. Y es que los desastres no solo afectan a individuos, sino a las comunidades enteras que se ven marcadas por la tragedia. Este trauma colectivo puede fracturar los lazos sociales, aumentando la sensación de aislamiento. Si no buscamos ayuda en la cotidianidad, aún sabiendo que la necesitamos, ahora en medio de un desastre, no sé qué decir. Se espera que sean fuertes, que sigan adelante, mientras cargan con un dolor que los consume por dentro. Y queda sí o sí la resiliencia, como la chispa de la esperanza. Aunque la influencia psicológica de los desastres puede ser devastadora, aquellos que reciben apoyo emocional y comunitario adecuado pueden encontrar una fuerza interna inesperada. La resiliencia no significa ignorar el dolor, sino aprender a vivir con él, transformándolo en una fuente de fortaleza. La recuperación tras un desastre no está completa si se limita a lo físico. Una sociedad no puede prosperar si sus miembros están emocionalmente quebrados. Se les debe un compromiso con nuestra humanidad colectiva. Al priorizar las respuestas psicológicas en emergencia, reconocemos que el bienestar emocional es tan vital como el físico. Les voy a contar una historia. Una vez conversando en una cena con unos amigos, estaba una persona de un organismo internacional que comienza a mencionar cuán afortunada era de trabajar con los niños vulnerables. Cuando le preguntaron en qué consistían sus programas, mencionó que era llevarles a pasear a una zona turística y ofrecerles un sándwich. Y mientras escuchaba, casi arrojo mi bebida por accidente y fingí tos para no decir nada. Pero en realidad, en aquella cena, mientras esa persona hablaba con entusiasmo de su trabajo, algo en sus palabras me resultó inquietante. No era la intención lo que cuestionaba, ni la persona, sino el enfoque. Hablar de llevar a niños en situación de extrema vulnerabilidad a una zona turística para ofrecerles un sándwich parecía más un gesto simbólico que una intervención real. Pensé, ¿acaso un paseo fugaz y un alimento pasajero pueden sanar las heridas invisibles que cargan estos niños? Y sé que no fui la única que lo pensó. Me contuve no por falta de argumentos, sino por el peso de la frustración, además de la expresión de alguien cercano que me pidió que me contuviera. El problema aquí no es brindarles un momento de distracción. Todos merecemos un momento de distracción, sino la superficialidad de considerar que eso representa una solución. Los niños en estas condiciones necesitan algo más que una experiencia efímera. Necesitan entornos donde puedan sentirse seguros, espacios donde su voz sea escuchada y programas que les brinden herramientas emocionales y prácticas para reconstruir su futuro. Un sándwich puede llenar un estómago momentáneamente, pero no nutre un espíritu golpeado por la pobreza, el abandono o el trauma. Lo más alarmante es cómo se utilizan los presupuestos destinados a apoyar a estas comunidades. Recursos que podrían transformar vidas se invierten en gestos que parecen más diseñados para la foto que para el impacto real. Esto no es una ayuda real, esto es solo un espejismo. Es una forma de acallar conciencias sin atender las raíces del problema. ¿Dónde están las iniciativas para crear redes de apoyo emocional que garanticen acceso a la educación, para sanar las heridas invisibles que limitan su desarrollo? Estos niños no necesitan lástima, no necesitan caridad pasajera, necesitan dignidad. Programas que los miren como seres completos, con derecho a un presente seguro y un futuro prometedor, porque ellos tienen capacidades y posibilidades de desarrollar todo su potencial para un mañana. Porque la verdadera ayuda no es fácil, ni rápida, ni sencilla. Requiere tiempo, empatía y la valentía de enfrentar las causas profundas de su vulnerabilidad. Y hasta que no entendamos eso, seguiremos fracasando en nuestro deber como sociedad. Y podría contarles más historias similares, pero ese no es el propósito. En demasiadas ocasiones, los programas diseñados para atender a las personas en situaciones de vulnerabilidad o emergencias se limitan a acumular recuerdos efímeros, inmortalizados en fotografías que adornan informes de gestión. Sí, de gestión.
Son imágenes cuidadosamente seleccionadas para mostrar sonrisas fugaces, como si esos momentos representaran un impacto real en sus vidas. Pero detrás de cada una de esas fotografías, muchas veces no hay más que vacíos. Vacíos en la planificación, vacíos en el enfoque y sobre todo en la transformación que realmente necesitan esas personas. Esto no significa, y quiero dejar en claro, que actividades como un paseo o una comida carezcan de valor absoluto, pero no pueden ser el pilar de una intervención, esencialmente porque un sándwich y una distracción momentánea no reconstruyen hogares, no sanan traumas, no desarrollan potencialidades ni garantizan un futuro. Esos gestos, aunque son bien intencionados, son insuficientes en su esencia, porque el verdadero cambio no se mide en imágenes que decoran un reporte, porque conozco esos reportes y he leído esos reportes. Se mide en la capacidad de transformar vidas, de construir resiliencia, de dar herramientas para superar las cicatrices visibles e invisibles. Nos debe quedar claro que las personas en situaciones de vulnerabilidad, ya sea por pobreza, desigualdad o desastres naturales, necesitan mucho más que respuestas simbólicas. Los programas deben estar diseñados para atender tanto las necesidades físicas como las emocionales de manera integral, desde acceso a refugios seguros, servicios médicos hasta redes de apoyo psicoemocional que les permitan procesar el impacto de lo vivido. No se trata de elegir entre lo físico y lo emocional. Ambos son igualmente esenciales y están profundamente entrelazados. Los recursos destinados a estas poblaciones deben ser invertidos en proyectos que prioricen principalmente su dignidad y su desarrollo. Diseñar estrategias sostenibles que les permitan recuperar la autonomía, fortalecer su autoestima y brindarles herramientas para enfrentar futuros desafíos, porque no será con el primero con el que se encuentren. Programas que integren educación, estabilidad emocional y acceso a oportunidades reales, no actividades pasajeras que solo generan más dependencia. Las intervenciones no deben ser un acto de caridad, sino un compromiso con la justicia y la igualdad. La ayuda debe enfocarse en transformar el presente para que las personas puedan imaginar un futuro distinto, porque cada peso malgastado en gestos vacíos es una oportunidad perdida para cambiar vidas, para sanar heridas, para construir un tejido social más fuerte. Solo así es que podremos mirar más allá de las fotos y ver vidas transformadas de verdad. Sin embargo, demasiadas veces estas respuestas se quedan cortas, desbordadas por la falta de planificación efectiva o desviadas hacia iniciativas que no abordan las verdaderas necesidades de quienes más lo necesitan. Los protocolos establecidos por organismos como la Organización Mundial de la Salud no son sugerencias al azar, son el resultado de años de experiencia y estudio. Ignorarlos no solo es profundamente irresponsable, sino abismalmente dañino para las personas y comunidades afectadas. Las intervenciones no deben ser gestos simbólicos, ni soluciones efímeras diseñadas para cumplir con una cuota institucional. Cada vez que se ignora un protocolo de la OMS, cada vez que se prioriza lo inmediato sobre lo integral, se perpetúa un sistema que no repara sino que pone una bandita. Y el resultado es evidente. Impactos psicológicos no atendidos, comunidades que no recuperan su estabilidad y marcas indelebles que permanecen en quienes han perdido todo. Pero el cambio no vendrá sin una voluntad real. ¿Cuántos desastres más serán necesarios para que comprendamos que no basta con actuar, sino que debemos actuar bien? Porque las soluciones etéreas no son recuerdos positivos, son una carga más para quienes ya enfrentan demasiado. Si las instituciones persisten en este camino y si como sociedad seguimos permitiéndolo, continuaremos atrapadas en un ciclo de daño sin reparación. La improvisación prevalece sobre la prevención, lo que deja a las comunidades expuestas a un ciclo de vulnerabilidad. Cada desastre es una prueba de nuestra capacidad de cuidar no solo lo que se ve, sino también lo que permanece oculto en las profundidades del alma humana. Solo cuando aceptemos esta responsabilidad compartida, podremos avanzar hacia una sociedad más resiliente, más empática y más preparada para enfrentar los desafíos que están por venir. De forma similar, la resiliencia humana comienza por pequeños pasos. Reconocer el dolor, aceptar ayuda y encontrar un propósito para seguir adelante. Para las personas, esto significa reconstruir las conexiones sociales y comunitarias, apoyarse mutuamente y recordar que no están solas en su lucha. La solidaridad es una fuerza poderosa que fortalece las raíces invisibles de todos. Que se debe pedir ayuda, porque a veces cuando se ofrece no es valorada. Entonces, si pide ayuda, alguien va a estar ahí en algún momento. Pero la resiliencia no implica olvidar la tormenta. En las personas, las cicatrices invisibles del alma también se convierten en recordatorios de lo vivido. Reconocerlas no es un acto de debilidad, sino de valentía. Un reconocimiento de que la sanación no es borrar, sino integrar. Sin embargo, ¿cómo garantizamos que las raíces sigan siendo fuertes?
Aquí es donde entra la importancia de las intervenciones comunitarias. Crear espacios de apoyo psicoemocional, brindar herramientas para manejar el estrés y fomentar el diálogo son como fertilizar la tierra, un acto continuo que asegura el bienestar a largo plazo. Por ejemplo, los frailejones guardianes silenciosos de los páramos colombianos son un símbolo poderoso de resiliencia en medio de la adversidad. Estas plantas que parecen modestas son en realidad esenciales para la vida, pues atrapan y almacenan el agua que sustenta ecosistemas enteros. Su existencia, sin embargo, está constantemente amenazada por los incendios que arrasan con sus hábitats. Año tras año, no son salvaguardadas de la inconsciencia de unos cuantos que dejan destrucción a su paso, y lo muestran, permitiendo tras de sí no solo cenizas, sino una profunda herida en el equilibrio natural. Hasta aquí hemos reflexionado sobre las cicatrices invisibles que los desastres dejan en las personas y comunidades, pero los frailejones también tienen una historia que contar, una que se conecta íntimamente con la nuestra. Cuando un incendio devora un páramo, las llamas no solo destruyen las hojas y los tallos visibles, sino también el suelo, las raíces y los nutrientes esenciales. Las secuelas son profundas, tanto para las plantas como para el ecosistema que depende de ella. Colombia ha sido el testigo de cómo estos incendios se convierten en metáforas vivientes de nuestra relación con el entorno y con nosotros o nosotros. Así como los frailejones luchan por regenerarse, las comunidades afectadas por desastres naturales enfrentan el desafío de sanar en medio de condiciones adversas. Ambos procesos, aunque distintos en su naturaleza, comparten una misma verdad. La resiliencia es un acto de supervivencia, pero también de transformación. Lo que podemos aprender de los frailejones es que la resiliencia no significa regresar a lo que éramos antes, eso es imposible, sino adaptarnos, crecer y encontrar nuevas formas de florecer. Tras un incendio, estas plantas necesitan tiempo, nutrientes y un entorno protegido para regenerarse. Del mismo modo, las personas afectadas por desastres necesitan cuidado integral, que aborde tanto sus heridas visibles como las invisibles. Pero aquí surge una pregunta crucial. ¿Estamos realmente cuidando de esas raíces esenciales, tanto en el medio ambiente como en las personas? Los frailejones, aunque resilientes, no pueden regenerarse solos. Necesitan que les demos tiempo y espacio, que cesemos las actividades humanas que provocan incendios, que hayan esquemas de prevención y sanciones frente a la inconsciencia y que entendamos su importancia como protectores del agua. Lo mismo ocurre con las comunidades vulnerables. En el caso de los frailejones, su desaparición afectaría el suministro de agua de millones de personas. En el caso de las comunidades, ignorar sus cicatrices emocionales aumenta los ciclos de pobreza, desigualdad y sufrimiento. Los incendios de los frailejones y los desastres que afectan a las comunidades no son tragedias aisladas, son síntomas de un sistema que prioriza lo inmediato sobre lo esencial, un sistema que ve a las plantas como un recurso más y a las personas como estadísticas en lugar de individuos con historias, miedos y sueños. Pero aquí es donde la resiliencia entra como fuerza transformadora. Tanto en los páramos como en las comunidades, la resiliencia es un recordatorio de que somos más que las heridas que llevamos. Es una invitación a reconstruir con propósito, a sanar desde las raíces y crear un futuro donde podamos prosperar. No solo sobrevivir. La resiliencia, sin embargo, no ocurre por accidente. Los frailejones necesitan protección activa y políticas que garanticen la conservación de sus hábitats. Las personas necesitan programas de intervención que integren lo físico y lo psicoemocional, respetando su dignidad y sus necesidades únicas. En este sentido, reconocer las cicatrices invisibles de los frailejones y de las personas no solo es un acto de empatía, sino también de justicia. Es entender que tanto la naturaleza como la comunidad están interconectadas y que cuidar de una significa cuidar de la otra. Así como un páramo necesita cada frailejón para mantener su equilibrio, las comunidades necesitan del apoyo mutuo, de políticas justas, o mejor, reales, no discursos efímeros, aunque suene paradójico hoy en día, y de un compromiso colectivo para garantizar su bienestar. Al final, lo que está en juego no es solo la regeneración de los frailejones o la recuperación de las comunidades afectadas por desastres. Es nuestra conexión con lo que nos hace humanas, nuestra capacidad de empatizar, de cuidar y de transformar el sufrimiento en esperanza. ¿Por qué le hacemos tanto daño? Y en el caso de los frailejones, con su resiliencia silenciosa, nos recuerda que somos parte de un todo increíblemente más grande, que nuestras acciones, por pequeñas que parezcan, tienen el poder de influir en el equilibrio del mundo que compartimos. Es quizás en esa capacidad de nutrir donde yace el verdadero sentido de compartir este tiempo efímero con quienes nos rodean. Las personas que caminan a nuestro lado, nuestras familias y amistades, y aquellos seres silenciosos pero profundamente amorosos que nos acompañan, en otra forma de lenguaje, nuestras mascotas. Su amor es incondicional y aunque carecen de palabras, su forma de comunicarse atraviesa la barrera de lo explícito, para hablar directamente a nuestro corazón. Nada está dicho y a menudo lo que dejamos sin comunicar
se transforma en un vacío que pesa más de lo imaginable. La vida es incierta y el tiempo, un río que fluye sin detenerse. Las conexiones que no cultivamos, las palabras que no expresamos y los abrazos que no damos se convierten en cicatrices invisibles. Perdemos sin saberlo oportunidades para construir puentes cuando elegimos el silencio o el olvido. ¿Cómo podemos ignorar lo valioso de estos instantes compartidos? Cada mirada, cada caricia, cada acto de cuidado, por pequeño que sea, fortalece los lazos que nos sostienen. Cuando cuidamos a quienes amamos, ya sean personas o animales, no solo llenamos sus vidas de significado, también reforzamos nuestras raíces y nutrimos nuestra propia capacidad de amar. La compañía de una mascota, por ejemplo, trasciende su rol como guardianes de una casa. Son protectores de nuestros corazones, testigos silenciosos de nuestras alegrías y penas. En ellos encontramos una lección constante de presencia y de entrega, pues no conocen de rencores ni de futuros inciertos. Nos enseñan que el amor, para ser pleno, debe vivirse en el ahora. No olvidemos que el tiempo, por más fugaz que sea, puede ser un regalo sublime si lo llenamos de significados. Una conversación atenta, un gesto de cariño o simplemente la decisión de detenernos a estar presentes son actos que trascienden lo material y se inscriben en lo eterno. Reconocer el valor de este instante compartido es un acto de rebeldía contra la fugacidad de la vida. ¿Qué tipo de seres humanos queremos ser? La pregunta trasciende las palabras y se clava en el corazón de nuestras elecciones cotidianas. Por el contrario, elegir ignorar, herir o distanciarnos no es solo un acto de omisión, sino una decisión activa que aumenta el aislamiento y el dolor. La indiferencia no es neutral, es corrosiva. Herir no siempre significa levantar la mano. A veces basta con no extenderla. Distanciarnos, aunque parezca un mecanismo de autoprotección, no nos exime de la responsabilidad colectiva que tenemos hacia quienes comparten nuestro espacio, nuestro tiempo, nuestra humanidad. La pregunta que nos hacemos entonces no es sino un llamado urgente a definir el legado que dejaremos. ¿Seremos recordadas como quienes cerraron los ojos o como quienes, con todas sus limitaciones, intentaron abrir sus brazos? El ahora es el único terreno fértil para la transformación, porque es el momento de decidir quiénes queremos ser. Preguntarnos qué legado queremos dejar es en esencia preguntarnos quiénes somos ahora y quiénes estamos dispuestas a ser. Es reconocer que el impacto de nuestras acciones no se mide solo en los frutos que cosechamos, sino en las raíces que sembramos en los corazones de quienes nos rodean. El legado no es algo reservado para los grandes nombres de la historia, es la huella que dejamos en las vidas que tocamos, en los espacios que habitamos, en las causas que decidimos abrazar. Construirlo hoy es un acto de valentía y responsabilidad, porque para construir este legado no exige perfección sino compromiso. Es un acto de valentía que nos obliga a confrontar nuestras propias incoherencias y resistencias, a reconocer nuestras fallas y a transformarlas en oportunidades de crecimiento. Es también un acto de responsabilidad porque nos invita a salir de la comodidad de alguien más lo hará y a tomar la iniciativa. Comienza con una elección, decidir que cada interacción, cada acción puede ser un paso hacia un mundo más humano y consciente. El mañana no está garantizado, pero el ahora nos pertenece. Depende de nosotras decidir si lo usamos para construir un legado de cuidado, conexión y cambio, o si dejamos pasar esta oportunidad irrepetible de hacer la diferencia. Espero que esta conversación haya sido un espacio para la reflexión profunda, para cuestionar nuestras creencias y expandir nuestros horizontes. Que podamos encontrar en ellas un refugio para nuestras dudas y un impulso para seguir buscando respuestas. Como estamos acostumbradas, la vida es un enigma constante y es en esa incertidumbre donde reside su belleza. Que cada día sea una nueva oportunidad para desentrañar los misterios de nuestro ser y del mundo que nos rodea. Es por eso que les invito a seguir explorando, a seguir preguntando, a seguir creciendo. Y recuerden, aún en los días más oscuros, siempre hay un mensaje de esperanza que nos guía. Hasta una próxima oportunidad.